Saludos. Con este video vamos a explicar a través de estos 5 ejemplos cómo se simplifican expresiones algebraicas o numéricas que tienen que ver con las propiedades de las potencias. He colocado 5 ejemplos para ser resueltos y en cada uno de ellos voy agregando y aumentando la dificultad de cada uno con la finalidad de que de manera progresiva avancemos utilizando las propiedades. A ver, vamos a hacer el ejemplo de la letra A, donde la expresión, vamos a escribirla un poco más grande, es 5 elevado a 4 por 5 elevado a 5 por 5 otra vez elevado a 4 partido 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2. Veamos. Primero coloquemos la raya de fracción. La idea es que arriba en el numerador, donde tengo la multiplicación de varias potencias, como todas las potencias son de bases iguales, es decir, todas las bases son 5, 5 elevado a 4, 5 elevado a 5 y 5 elevado a 4, se va a mantener la misma base. Y lo que vamos a hacer con los exponentes, que son los números que están arriba, es sumarlos. 4 más 5 más 4. Se suman los tres exponentes manteniendo la misma base y colocándola una sola vez. En el denominador vamos a hacer exactamente lo mismo. Como tenemos una multiplicación de dos potencias de bases iguales, colocamos la misma base y sumamos los exponentes, 3 más 2. A continuación, colocaremos los resultados de dichas sumas. 5 elevado a 13. El 13 es el resultado de haber sumado 4 más 5, 9 más 4, 13. Y en el denominador, o sea, abajo, vamos a colocar 5 elevado a la 5, que 5, el resultado del exponente, es la suma de ambos exponentes, 3 más 2. A continuación vamos a aplicar la última propiedad, que dice: división de potencia de bases iguales se debe repetir la misma base y restar los exponentes. Es decir, repito la base 5 y resto el exponente 13, que es el del numerador, menos el exponente 5 del denominador. Ese resultado sería 5 elevado a 8, que es la resta, el 8 viene siendo la diferencia o la resta de 13 menos 5. Y hasta acá podemos dejar escrito el ejercicio, 5 elevado a 8. De esta manera hemos terminado el primer ejemplo. Para volverlo, si alguien todavía acá tiene alguna duda, puede colocar pausa o mejor devolver el video hasta el comienzo y volver a comenzar a verlo desde un principio, colocando pausa en cada uno de los pasos, de forma que pueda no solamente copiar, sino tratar de reflexionar sobre cada una de las cosas que se dicen. Vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo B. Vamos a hacer exactamente lo mismo, copiar primero con números más grandes y proceder a aplicar las propiedades. Tengo 2 elevado a 4 multiplicado con 3 elevado a 5 multiplicado por 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 6 multiplicado por 3 elevado a 5 y multiplicado por 2 elevado, y lo voy a colocar en rojo. Cuando no tienen exponentes se sobreentiende que el exponente es el número 1, entonces 2 elevado a 1. En el denominador tendría 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 por 3 que tampoco tiene exponente y otra vez se sobreentiende 1 por 3 elevado a 4. Como tengo dos bases diferentes, en algunas potencias tengo base 2 y en otras potencias tengo base 3, voy a proceder a multiplicar todas las que sean de base 2 con todas las que sean de base 2 y multiplicar todas las que sean de base 3 con todas las que sean de base 3. Por ejemplo, para las que son de base 2, coloco la misma base y sumo los exponentes de la base 2. La primera potencia de base 2 tiene exponente 4 más la segunda potencia de base 2, que es esta que estoy señalando acá, otra vez es 4, más la siguiente potencia de base 2 es esta que tiene exponente 6, por último más, y la última potencia de base 2 que está acá es la que tiene exponente 1. Y esto lo vamos a multiplicar ahora por las potencias que tengan base 3, que también vamos a sumar los exponentes. Tengo solamente dos, 3 elevado a 5 acá y 3 elevado a 5 acá. Entonces me quedaría 5 el primer exponente más 5 el segundo exponente. Vamos ahora aquí en el denominador. Todas las potencias de base 2 vamos a hacer lo mismo. 2 elevado a 3, que es la primera potencia de base 2, más 2, que es la siguiente potencia de base 2, más
No hay más, hasta allí. Nada más hay dos potencias de base 2. Y esto lo vamos a multiplicar por la otra potencia que es de base 3, que tengo dos, una con exponente 1 y se le suma la segunda que tiene exponente 4. Continuamos. Ahora vamos a escribir 2 elevado a el exponente 15. 2 elevado a 15. 15 es el resultado de 4 más 4, 8, más 6, 14, más 1, 15. Y el 3 le va a quedar exponente 10 porque 5 más 5 es 10. En el denominador, o sea abajo, va a quedar 2 elevado a 5 por 3 elevado a 5, la suma. Y finalmente voy a restar el 15 con el 5 porque son de la misma base y el 10 con el 5 porque son de la misma base. Y me va a quedar 2 elevado a 15 menos 5 por 3 elevado a 10 menos 5, cuyo resultado sería 2 elevado a 10 por 3 elevado a 5. Y hasta acá podemos dejar el ejercicio. Vamos ahora a hacer la letra C. Repito, si hace falta colocar pausa, devolver el video y volverlo a ver otra vez hasta que comprendan el paso a paso del procedimiento hecho, sería recomendable. Estos son ejercicios que en principio tienen muchos números y no hay ninguna vinculación con la vida real. Sería interesante a veces poder relacionar cada uno de los contenidos o explicaciones de la matemática con algo de la vida cotidiana, con algo que sea de nuestro día a día, que sea conocido para nosotros. En el caso de las potencias, en la próxima guía vamos a trabajar lo que es el crecimiento poblacional. Y en el crecimiento poblacional hay mucho, es lo que tiene que ver con el tema de las potencias. Y algunas de estas propiedades las vamos a emplear en ese momento. Entonces, por ahora, aprendamos a partir de estos ejemplos que son meramente matemáticos, sin ninguna contextualización con nuestra cotidianidad o la vida real, aprendamos las propiedades. Tal vez esas propiedades entonces, cuando le demos contextos en el crecimiento poblacional, podamos verle utilidad a cada una de las propiedades que estoy mencionando. Vamos entonces con la letra C, vamos a copiar la letra C, un poco más grande, sería 5 elevado a 2 elevado a 3. Vean que ahora estoy utilizando una expresión un poco diferente a la que venía utilizando. ¿Por qué? Porque tiene paréntesis y tiene doble exponente. Continúo por 5 elevado a 4 por 5 elevado a 3 entre paréntesis y otra vez elevado a 3. Lo estoy escribiendo un poco más grande porque sé que arriba se ve bastante chico y lo que estoy tratando es que se vea mejor. Y debajo sería 5 elevado a 2 por 5 elevado a 5 entre paréntesis otra vez elevado a 2. Perfecto. La primera propiedad que les voy a invitar a utilizar es la propiedad de potencia de una potencia. La potencia de una potencia consiste en que donde tenga doble exponente hay que multiplicar. Es decir, hay que multiplicar estos dos exponentes porque tengo doble exponente. Hay que multiplicar también estos dos exponentes porque también tengo doble exponente. Y por último multiplicar estos dos exponentes que están acá. Entonces comenzamos. Sería entonces la primera multiplicación me quedaría 5 elevado a 6 porque multipliqué 2 por 3 y me da 6. El 5 elevado a 4 en el centro no se hace nada. Y el siguiente 5 me queda elevado a 9 porque multiplico los dos exponentes y 3 por 3 es 9. Ahora vamos a hacer lo mismo en el denominador. Mantengo 5 elevado a 2, aquí no se hace nada, por 5 elevado a 10 porque se multiplica este 5 por 2 y me da 10. De aquí en adelante se aplican las propiedades que veníamos utilizando en la letra B y en la letra C. Mantengo la misma base que todas tienen base 5 y voy a sumar los exponentes 6 más 4 más 9. Multiplicación de potencias de bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Lo mismo lo hago en el denominador. Repito la misma base y los exponentes los sumo. Ahora me quedaría 5 elevado a 19, que es la suma de 6 más 4 más 9. Y debajo me quedaría 5 elevado a 12, que es la suma de 2 más 10. Finalmente, siempre que me quede una división, los voy a restar los exponentes. Repito la misma base y resto exponente 19 menos exponente 12. Lo que me quedaría finalmente, por falta de espacio lo hago aquí al lado, 19 le quito 12, 7. Y esta sería la respuesta para la letra C. Vamos a hacer ahora la letra D. Lo interesante de la letra D
es que es un ejercicio que tiene fracciones, pero aquí es muy importante dejar claro que las fracciones no influyen. Las fracciones en este caso no hacen que las propiedades cambien. Las fracciones no hacen que los pasos sean diferentes. Se aplican exactamente los mismos pasos. Es decir, si las potencias son todas de bases iguales, vamos a dejar la misma base y vamos a sumar los exponentes. Entonces me quedaría, como tengo, fíjense, como aquí tengo doble exponente, en la propiedad que usé en la letra C, doble exponente se multiplica. Entonces, aquí este doble exponente lo voy a multiplicar, este doble exponente lo voy a multiplicar y este doble exponente lo voy a multiplicar. En los demás casos no se hace nada, se mantiene igual. Quedaría entonces 3 cuartos, lo escribí en rojo, no importa, 3 cuartos elevado a 12, porque 4 por 3 es 12. La potencia que está en el medio se mantiene igual, elevado a 2, y la última potencia multiplico los exponentes y me quedaría 2 por 3 es 6. Vamos al denominador. La primera potencia se queda igual porque no hay que multiplicar exponentes, pero la segunda potencia sí hay que multiplicar los exponentes y 6 por 3 es 18. Vamos a continuar aquí. Sería ahora, como tengo una multiplicación de 3 potencias de bases iguales, todas son bases 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos, repito la misma base 3 cuartos y sumo los exponentes. Ya. Y en el denominador repito la misma base 3 cuartos y sumo los exponentes. Perfecto. Ahora el resultado sería 3 cuartos de arriba elevado a 12 más 2, 14 más 6, 20. ¿Ya? Y debajo sería 3 cuartos y 6 más 18, 24. Ahora voy a restar los exponentes. Quedaría, lo voy a hacer acá por falta de espacio, 3 cuartos elevado a 20 menos 24. Siempre el de arriba va primero y el que está abajo se coloca de segundo. Cuando resto estos números no me da 4 positivo, me da 4 negativo porque el mayor es negativo. Entonces me quedaría 3 cuartos elevado a la menos 4. Hay una propiedad de potencias para las fracciones que utilizamos para la guía pasada. Era una propiedad que decía que si había una fracción cuyo exponente era negativo, yo tenía que dar vueltas o invertir la posición. Es decir, el 3 que era el numerador pasaba a ser denominador y el 4 que era denominador pasaba arriba a ser el numerador, y haciendo este cambio el exponente se volvía positivo. Entonces finalmente yo podría multiplicar arriba, si quiero, 4 elevado a 4, que es 4 por 4 por 4 por 4, y debajo 3 por 3 por 3 por 3, porque es como trasladar este 4, un 4 para el 4 que está arriba y otro 4 para el 3 que está abajo. Al hacer la multiplicación, 4 por 4 por 4 por 4 es 256, y al multiplicar 3 por 3 por 3 y por 3, el resultado es 81. Esta sería una forma de presentar la respuesta. Y para terminar vamos a hacer la letra E, que tiene un corchete que es el cuadrado. Este corchete tiene fuera de él un 4. Ya les voy a explicar cómo ese 4 va a afectar a lo que está dentro de la expresión. Lo importante es que tengan en cuenta que seguimos utilizando las mismas propiedades que estamos utilizando desde la letra A. Un poco más grande tal vez, se ve como un poco más extraño, pero siguen siendo las mismas propiedades. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Hay aquí varias formas de operar. Podría comenzar, esta es una manera, vamos a explicar esta. Podría multiplicar donde tenga doble exponente. Multiplico estos dos exponentes, multiplico estos dos exponentes y multiplico estos dos exponentes. Me quedaría 3 elevado a 6, porque 3 por 2 es 6 o 2 por 3 es 6. El 3 a la 4, el 3 elevado a 4 queda igual, y el último 3 queda elevado a 9, porque 3 por 3 es 9. En el denominador me queda 3 elevado a 2, no se hace nada, y el otro 3 me queda elevado a 15, a 10, perdón, porque 5 por 2 es 10. Ya he hecho todas estas operaciones, cierro el corchete y afuera mantengo el mismo 4 que estaba desde un comienzo. Todavía no he utilizado ese 4. Vamos a ver qué más puedo hacer. Continuamos.
En el paso siguiente voy a, como tengo multiplicación de potencia de bases iguales, yo voy a sumar, yo voy a dejar la misma base 3, y voy a sumar los exponentes, lo que estoy haciendo desde el ejercicio de la letra A. Igual en el denominador, dejo la misma base y sumo los exponentes. Finalmente, esto se va a convertir en, coloco el corchete, y me faltó el 4 afuera. Aquí está el 4 fuera del corchete. Ahora voy a sumar. Arriba me quedaría 19, porque 6 más 4 me da 10 y más 9, 19. Y abajo me quedaría 3 elevado a 12. 2 más 10 es 12. Y no olvidarme del 4 que está afuera, que todavía no lo he utilizado. Ya vamos a terminar. Ahora coloco otra vez el corchete, pero como tengo una división de potencia de bases iguales, recuerden lo que le he dicho en el A, en el B y en el C. En la división de potencia de bases iguales se repite la misma base y se restan los exponentes, dejando el 4 fuera del corchete cuadrado. Me quedaría entonces dentro del corchete 3 elevado a 7. ¿De dónde sale el 7? Es la resta del 19 menos el 12. Entonces, procedemos a continuación a cerrar el corchete y colocar el 4 fuera del corchete. Ahora vamos a proceder a multiplicar. ¿Por qué vamos a multiplicar ahora? Bueno, porque resulta que al final de esta expresión tengo doble exponente, el 7 que quedó dentro y el 4 que está afuera. Entonces este doble exponente hay que multiplicarlo tal cual les dije acá, que había que multiplicar este 2 por este 3 porque era doble exponente, o este 3 con este 3 porque también era doble exponente, o este 5 con este 2 porque era doble exponente. De la misma manera, aquí en el corchete quedó un exponente dentro y un exponente afuera, y esos dos exponentes debemos multiplicarlos. Para multiplicarlos entonces me quedaría 3 elevado a 7 por 4, que es 28. Y la respuesta es esta, 3 elevado a 28. Y hasta acá los ejemplos con los cuales repasamos las propiedades de la potencia que están contempladas en la guía número 6. Los invito a que este video no solamente lo vean 1, 2 o hasta 3 veces incluso, sino que además tomen apuntes, porque una manera de practicar y desarrollar habilidades en la matemática es la ejercitación. Se aprende mucho escuchando al profesor, pero se aprende más cuando son ustedes los que pueden desarrollar y escribir un ejercicio. Entonces, a partir de estos 5 ejemplos queda más o menos esbozada un procedimiento general que podrían utilizar en los ejercicios que están propuestos para que desarrollen ustedes al final de la guía. Entonces, bueno, espero que les sea de provecho y de utilidad este video.